Ya transmitiendo en vivo desde el sofá de TVSide. Esperemos la conexión de nuestros, como siempre, usuarios de todos los lunes, de nuestro maravilloso live, que estoy segura que es así. Ya tengo por aquí a mi tocaya. Buenas noches, tocaya. Buenas noches a todos los que se van conectando desde este mismo instante. Ya estamos en vivo, ¿verdad? Con nuestro live de esta noche, cuyo tema va a ser sumamente interesante y en la compañía de un excelente especialista, del cual ya vamos a mencionar. Y ya vamos a esperar en pocos minutos su conexión. Bienvenida, Ingrid. Ok, esperemos un poquito para que el doctor Esther se conecte, yo darle la bienvenida. Mientras tanto, vamos a ir diciendo de quién se trata el doctor Guillermo Esther. Bueno, además de mi gran amigo, el doctor Guillermo Esther es médico pediatra Oriana, médico pediatra puericultor. Está colegiado en el Centro Médico en España. Ha trabajado en institutos como el Instituto Pediátrico La Floresta, ¿verdad? Es asesor médico de aseguradoras y laboratorios. Fue presidente o presidente de la Anemia World Latin de América. Ok, es asesor científico en Bifor Internacional, es director médico de SOS Parma Caracas, médico pediatra asistencial y docente. Y en este momento el doctor Guillermo Esther es también presidiendo, ya lo tenemos por aquí, vamos a esperar que nos solicite para entrar. Él en este momento está presidiendo un que se llama doctor Esther, ¿ok? Y el doctor Guillermo Esther está en la directiva de este instituto. Esperemos que el doctor Guillermo Esther salga por aquí pidiéndonos, ¿ok? Gracias desde Maracay, Olga, Cecilia, soy sexólogo, qué placer. CQ, gracias. Esperemos que el doctor Guillermo Esther solicite entrar al live. De no suceder en unos minutos, doctor, vuélvase a salir y vuelve a entrar hasta que salga pues la solicitud de entrar en el live, porque está allí, mas no me solicita entrar en el live. Bueno, ok, vamos por aquí. Ok, ya el doctor Esther me pidió aquí lo... Ok, qué bueno. Y aquí tenemos al doctor Guillermo Esther. Buenas noches, Guillermo. ¿Cómo estás? Ay, un placer estar contigo en tus lives de los lunes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Bueno, Guillermo, no sé si oíste la entrada donde además de mencionarte como mi gran amigo de mi familia, el médico de todos mis nietos, además siempre he tenido de ti esa imagen tan interesante, tan profesional, como pediatra, como puericultor, y hoy en día pues con todo esto que estamos viviendo, con una labor muy interesante que has venido desarrollando desde una directiva que tienes en una organización, ¿ok? De la cual vamos a hablar posteriormente, y también pues todo este trabajo que has tenido que reinventarte para la atención a niños, niñas y adolescentes, más en este momento que estamos viviendo una situación atípica con ellos específicamente también, y de lo cual pues queremos que esta noche tú seas el portador de esa información. Entonces, Guillermo, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a arrancar porque acuérdate que esto es
más rápido de lo que uno se imagina. Exacto. Guillermo, eh, históricamente siempre se ha hablado, ¿ok?, de las enfermedades psicosomáticas en los niños, niñas y adolescentes, producto de situaciones muchas veces no esperadas por ellos y que de alguna forma ellos, para manifestar su incomodidad, su desequilibrio, su no aceptación, la somatizaban, ¿ok? Vamos a hablar un poco del pasado, a través de una serie de enfermedades como el asma, como quebranto, fiebre, dolores en los huesos, dolores en los músculos. Pero hoy por hoy estamos viviendo una situación más delicada, más sensible para los niños y adolescentes, de lo cual, Guillermo, me encantaría que tú pudieses informar, ¿verdad?, de lo que significa la somatización en enfermedades de niños, niñas y adolescentes para toda esta gente que se nos está conectando, que son bastantes, por cierto. Entonces te dejo la palabra, Guillermo, tú como experto en esto, ¿qué nos puedes aportar? ¿Qué está sucediendo con nuestros niños, niñas y adolescentes en estos momentos que históricamente ya lo veníamos viendo, pero ahora se ha agudizado más? Ok, muchas gracias, Tibisay. En principio, ante cualquier eventualidad, hay que aclarar que cualquier eventualidad clínica que presente un paciente en este momento, primero como pediatra debo decirle a la audiencia tuya y a los que se conectan, colegas y pacientes míos también, de que primero se descarta lo orgánico, ¿no? Acuerda que estamos en pandemia, Claro. y evidentemente ante una diarrea febril, ante una eventualidad febril de un paciente, diarrea, dolor abdominal, etcétera, lo primero, y tú lo sabes como psicóloga, psicoterapeuta, hay que descartar que no haya un patrón orgánico para en sí después irnos a la parte psicosomática o irnos evidentemente a manifestaciones que el mismo paciente ni se entera, como es el caso que lo vamos a mencionar después de la alopecia areata, la onicofagia, una serie de manifestaciones clínicas e inclusive el trastorno del sueño, que es una de las patologías que más estoy viendo con frecuencia en la edad pediátrica en este momento, que tú nos vas a aclarar mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está viendo hoy en día? En principio, familias completas que dicen a los niños hay que sacarlos, están obstinados de la casa, el confinamiento, pero cuando uno evalúa, realmente el niño es el que tiene el mejor comportamiento. El niño se va adaptando poco a poco a esta situación que ya lleva un año desde que lo decretó la Organización Mundial de la Salud, esta pandemia COVID-19, y los padres son los que no se adaptan a esta situación. Y bajo la justificación de los hijos, los bajan, los llevan sin tapabocas, los padres sin tapabocas, y entonces el círculo familiar se vuelve vicioso, ¿no? Porque le echan la culpa a los niñitos y los niñitos realmente no son los que quieren bajar, sino son los padres. Entonces, quiero aclarar mucho y como esta conversa es de dos, entonces que también evaluemos esa parte, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos ahorita pacientes que descartamos lo orgánico, nos estamos encontrando con muchos pacientes con una gran cantidad de manifestaciones psicosomáticas, problemas dermatológicos, erupciones en la piel, que hay que tener cuidado, porque yo quiero siempre decir por eso, en organicidad, el COVID puede tener exantemas, erupciones, pueden tener diarrea, pueden tener vómitos, pero cuando tú descartas todo eso, cuando te llaman como pediatra, entonces hay que pensar de que algo está sucediendo en ese joven, en ese preescolar, escolar y por supuesto los adolescentes, donde evidentemente hay ese tipo de manifestaciones y otras que esa misma situación de un año encerrado, un año de una escolaridad online, donde tienen que turnarse la computadora entre el papá que trabaja a distancia, la mamá que trabaja a distancia y los hijos que trabajan también a distancia en las tareas online. Entonces, debemos entender toda esa situación para llegar entonces a acuerdos realmente que no haya unas manifestaciones de tipo psicosomática. Las manifestaciones que me encuentro yo como pediatra, erupciones en la piel, cuadritos de ansiedad, de trastornos del sueño impresionantes. E inclusive estos muchachitos se acuestan tardísimo con una maquinita, tú lo sabes y siempre lo hemos criticado, no le dan un horario, no le dan una rutina diaria, y al no darle esa rutina diaria, el muchachito se desboca, entonces hace lo mismo que hace la familia. Y por otro lado, las manifestaciones hacia la adolescencia de cambios de humor
muchachos que están agresivos, que no respetan a los padres, una serie de situaciones ya de rebeldía a este confinamiento que ya tiene un año. Entonces, verdaderamente creo que el tema es muy importante en este momento porque la diseminación que antes se creía que era poca en la edad pediátrica, ahora estamos viendo muchos niños enfermos con COVID. Cada ratico estoy viendo casos de COVID en pediatría y esa sumatoria es grande. ¿Qué pasaba antes? Anteriormente, el año pasado, los casos pediátricos eran muy pocos. En este momento se han incrementado los casos pediátricos debido a la exposición que los padres los llevan a los supermercados, los llevan a las áreas sociales, etcétera. Y entonces estamos viendo niños con cuadros de COVID que evidentemente ellos, el 80 al 90% de la población pediátrica no hace manifestaciones clínicas, son asintomáticos totalmente. Pero hay un 10% que sí se complica a esos niñitos y esos son inclusive y pueden llegar hasta terapia intensiva y hacer algunas patologías orgánicas severas como es el síndrome PIMIS, que es la enfermedad multisistémica orgánica sistémica, ¿no? Que empieza a haber inflamaciones e inclusive con toque cardíaco, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que sanear el hogar, ¿no? Que me gustaría tu opinión también, quizá, y como esta charla es de dos, ¿qué está pasando en esos hogares donde los padres responsabilizan a los hijos del confinamiento, de que pobre los muchachitos hay que sacarlos, y a veces es el adulto que está forzando esa situación y por ende, bueno, quisiera también y la gente que está unida con nosotros, ¿no? Claro. Fíjate, Guillermo, yo creo que también uno de los responsables en esto es esto mismo de lo que tú estás hablando, como lo que nosotros denominamos y vemos cotidianamente como es el Internet. El año pasado, tal como tú lo dices, ¿ok? Muy segura, con mucha seguridad, muchos especialistas y expertos decían, los niños y los adolescentes no se contagian. Los niños y los adolescentes están exentos de esto. Estas informaciones, Guillermo, ya hoy en día nosotros no las podemos filtrar. No podemos evitar el filtro hacia los niños y a los adolescentes. Y parte de entonces este desate que hubo de niños y adolescentes en la calle, que todavía lo hay, ¿ok? Fueron por aquellas mismas informaciones donde se hablaba pues de que los niños y los adolescentes por una cuestión de inmunología, una cuestión de, qué sé yo, de cantidades de elementos que supuestamente se analizaron, no eran ni siquiera asintomáticos. Situación que se ha revertido y que ha cambiado. Entonces, estamos viendo que sigue un poco, o bastante, si se quiere, la irresponsabilidad de padres que se quedaron anclados en eso, que a los niños no les da, que a los niños no se contagian y permiten por aquello de que el niño se deprime, por aquello de que el niño, como dices tú, son las excusas de que el niño se siente mal, de que el niño la falta de jugar, de estar en interrelaciones con los amiguitos, los está enfermando. Entonces, a mí me encanta, eso que me dijiste, me encantaría que fuese hoy como una información real, verídica de un experto como tú. Realmente un niño que esté en confinamiento, realmente un niño que no salga a la calle, tiene probabilidades, muchas probabilidades de enfermarse, Guillermo, porque estos padres que nos están oyendo, estos colegas que nos están oyendo, necesitan esa información, porque te dicen tantas cosas de que el niño se va a enfermar, de que el niño le va a eso, se le van a desarrollar problemas de comunicación, problemas en su hueso, en su músculo. A mí me gustaría que tú desde esa perspectiva médica nos digas si esto tiene una verdad verdadera o si realmente sigue siendo una excusa de los padres para un poco salir un rato del confinamiento con los hijos. Sí, bueno, una de las causales de la gran cantidad de enfermos adultos, y ya no estamos hablando de adultos mayores más allá de la tercera edad, ¿no? Como en España, 80 años, 90 años con condiciones comorbilidad, ¿no? Que sean diabéticos o eso, etcétera. Estamos hablando de gente joven, gente de 40 años, de 30 años, sin ninguna patología previa, que se enferman y se enferman gravemente. ¿Y quién ha traído el COVID al hogar?
los propios niñitos, los niñitos que están sin tapabocas, los niñitos que salen a las áreas sociales. Entonces, si vamos al confinamiento, la gente responsable, porque hay mucha gente responsable y hay muchos niñitos que yo visito a domicilio previo interrogatorio, porque acuérdate que yo lo hablé en un live de los miércoles con dos expertos infectólogos, amigos míos, uno de Guadalajara y otro del estado de Aragua, de las filiales de infectología. Una de las cuestiones importantes era que nosotros tenemos que entender que los niños se están infectando, que los niños cada día están ascendiendo más la infección. Y cuando tú permites que el niño vaya a todos lados, evidentemente el niño empieza a enfermar el hogar. Cuando el niño empieza a enfermar el hogar, evidentemente hay problemas. Pero entonces nosotros tenemos que también aclarar mucho que muchas de estas situaciones que ocurren en el hogar, donde el paciente pediátrico acepta la situación, le generas una rutina, inclusive lo comentan expertos como tú, le pones un uniforme en la mañana cuando tienen que hacer las clases online, le haces inclusive una actividad diaria, se baña en la mañana a la hora que se baña antes de ir al colegio, pero todo dentro de la casa. El niño tiende a dejar la parte psicosomática y se ve la disminución de estas cuestiones que yo hablé al principio muy ligeramente, que es la onicofagia, el comerse las uñas, las áreas de alopecia, que no solamente lo vemos en los niños, empezamos a ver a la mamá que se le empieza a caer el cabello, los niños que empiezan a hacer erupciones en la piel y las adicciones a estos juegos de tipo electrónico. Y en cuanto a las manifestaciones que estamos viendo en la parte pediátrica, que es muy importante que lo tengamos en cuenta, entonces estamos viendo niños que empiezan a tener cuadros clínicos y padres, y quiero hablarlo contigo de eso, porque hoy me han llamado de Altagracia, Orituco, me han llamado de todo el país, porque tuve una entrevista temprano en la radio, y es impresionante la negación, Tibisay, que hay de la enfermedad por parte del adulto. Impresionante. Doctor, tengo una fiebre horrible, esta es mi tomografía, este es mi laboratorio, pero yo lo que tengo es como un catarrito, pero yo no tengo dificultad. Y tú lo notas, de hecho, se dice que tú lo pones a leer y se cansan leyendo. Entonces hay una negación a una gran verdad, que es la pandemia, que ahorita nos está tocando duro, como le tocó a Guayaquil el año pasado, y la gente nunca pensó que nos iba a suceder. El año pasado, estaban trancadas todas las fronteras, no había forma de entrar a Venezuela. Este año se abrieron las fronteras y más allá de las variantes P1 y P2, el carnaval, más el diciembre libre todo el mes, todo eso originó que se exacerbara el número de pacientes con COVID, adultos y niños, más las variantes actuales que realmente están complicando mucho. Entonces, es bien importante que hablemos de toda esa parte de la familia, de todas esas cuestiones, para que nuestra gente que se está uniendo, que tenemos, realmente te felicito, porque ya hay bastante gente unida en el live, ¿no? Y probablemente hagan muchas preguntas, y estoy a la orden. Entonces, ¿qué pasa con esa negación, teniendo pruebas, por supuesto, que yo lo dije esta mañana? Las pruebas de COVID no sirven para nada si no es en el momento adecuado que se hace. O sea, tú puedes hacer una PCR rápida, tú puedes hacer una PCR de cadena polimerasa, tú puedes hacer anticuerpos IgM e IgG para COVID, pero si no está en el momento adecuado de hacer esa prueba, te va a salir negativo. Entonces ya tú tienes toda la sintomatología, tú tienes todos los laboratorios restantes, la tomografía que dice COVID, o sea, tienes el letrero COVID, excepto las pruebas porque no están en el momento adecuado. Y la gente dice, yo no tengo COVID, yo no tengo nada, yo estoy respirando bien, pero doctor, mire esta tomografía, mire esto. ¿Por qué hay la negación, Tibisay? Eso me gustaría hablarlo con una experta como Es que sí, es que precisamente eso es parte de lo que está sucediendo y por lo que te estoy invitando. Se está hablando, fíjate, una de las cosas que se está hablando ahorita es de que los niños se están deprimiendo, que el adolescente se está deprimiendo y que el niño y el adolescente están negados a creer que ellos pueden ser un elemento contaminante. ¿Ok? Y el papá y la mamá, que también está negado, como tú mismo lo dices allí, como lo hemos tenido que vivir a diario, el papá y la mamá, que también está negado, autoriza, permite que este niño, con la excusa de que no se deprima, de que no se sienta aislado, tenga interrelación con la calle, interrelación, como dices tú, con el mercado, con el abasto, con el otro amiguito. Con otra familia. Con otra familia, al punto de que muchísimos padres están creyendo y están de esta manera viendo esta situación que está bastante grave, lo están viendo como
en el caso del niño, como unas vacaciones, e inclusive, Guillermo, hay padres que le han hecho creer, saber al niño y al adolescente que están de vacaciones, que aproveche su espacio. Como la vida es bella de la guerra segunda. Como la vida es bella. Y eso que tú acabas de decir es una de las recomendaciones que yo le doy a los padres. Usted tiene que seguir manteniendo la rutina de cuando su hijo estaba en la escuela, en el colegio, en el liceo, qué sé yo. Usted debe parar a su niño en la mañana a la misma hora, quizás un poquito más, pero tratar de que el niño siga la rutina, el adolescente siga la rutina, tenga un espacio para cumplir con sus actividades escolares, también con sus actividades recreativas, no digamos que no, ¿ok? Pero que este niño y adolescente no vean esto como unas vacaciones, como un lapso de tiempo para ellos disfrutar. Claro, el disfrute se hace necesario en la misma medida como se hacía el disfrute cuando ellos tenían que ir cotidianamente a la escuela o al liceo. Pero entonces estamos viendo esto, estamos viendo inclusive desde el punto de vista de las adolescentes y los adolescentes, padres que justifican incluso que este adolescente, para evitar que este adolescente caiga en somatizaciones extrañas, salga con los amigos, incluso hagan reuniones sociales y pare de contar. Y esto está sumamente grave, Guillermo. Y ese es uno de los motivos por los cuales los live que tú haces, las conferencias, nos están trayendo un gran beneficio, pero lamentablemente no están llegando como debería ser a toda la población. Primero, porque también tenemos un problema de internet, que tú bien lo sabes, que no se puede llegar a todas partes. Pero indiferentemente también estamos hablando de unos padres, ¿ok?, que están manejando esta situación de una manera totalmente equivocada. Ahora, la pregunta, ¿hay o no hay? ¿O hay en alguna medida, o hay en una gran medida somatización de los niños, que tú hayas comprobado, Guillermo? Sí, claro que hemos tenido casos de somatización. O sea, tanto así que en los estados de depresión que hemos visto y que, bueno, es tanto así que a mí me encanta la psiquiatría infantil, que en mi tesis de grado hace 30 y pico de años fue psicofármacos en paidopsiquiatría. O sea, realmente es interesante leer la psique de los niños. Tanto así, Stevie Sai, que si tú tienes una madre deprimida dando lactancia materna, el recién nacido se deprime y deja de tomar la lactancia materna de forma adecuada. Aquí tenemos una excelente neuropediatra en mi equipo multidisciplinario, la doctora Aroni, que lo puede afirmar. O sea, cuando tú te caes emocionalmente, evidentemente afectas al lactante y afectas realmente. Entonces, ¿qué estás haciendo? Que él somatice una depresión con la hiporexia, con la disminución de las ganas de comer. Eso por un lado. El niño que no quiere comer a la hora porque no le provoca, porque realmente está o sea, que diríamos un síntoma es la hiporexia, la disminución del apetito. Después tenemos el niño que realmente empieza a, como te explicaba en un principio, me duele la barriga, no voy a comer. Está somatizando el dolor de barriga cuando se demostró que no era COVID. O sea, muchas manifestaciones, inclusive que imitan a los adultos, porque los adultos también somatizan. El adulto que le duele la cabeza, mira, yo tengo llamadas a diario, más de 50 llamadas a diario del país y de otras partes del mundo, pero sobre todo en Venezuela por nuestra situación muy particular, donde se habla de todo menos la vacunación, como debe ser, que realmente ya hay países que tienen más del 70% de la población vacunada, caso Israel, Reino Unido, entonces se va a empezar a vacunar. Población infantil, evidentemente cae en un estado de emocional que afecta a nuestros pequeños pacientes. Entonces los padres empiezan, doctor, me duele la garganta, y vienen los famosos y que a veces interrumpen, hace que la gente recurra a esos kits de sí, Guillermo, se nos pausa un poco la conexión de repente. A ver,
veces se va al internet. Yo te veo a veces borroso. ¿Tú me oyes Creo bien? que ahorita, ¿Tú me ahorita sí. oyes? Sí, hubo un momento que te pausaste y probablemente sería bueno que la gente que está Ok, ahí te diga. ok. Ajá. Ahora sí me estás Entonces, oyendo bien. perfecto. Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Ok, ok. Sí, hay momentos en que se pausa. Acuérdate del internet que tenemos. Ya Entonces, estamos fíjate, la actualizados ahí. depresión, ¿me oyes bien? Perfecto, perfecto. Ajá. ¿Me oyes? Muy bien, muy bien. Ajá. Ok, entonces la depresión tal como tú la estás planteando, ¿verdad? Muchas veces tiene que ver con este padre, con esta madre, especialmente la madre, que tiene manifestaciones depresivas, inclusive desde la procreación del niño, ¿ok? Y yo me atrevería a decir que más allá después del nacimiento, ya desde lo intrauterino, esta madre empieza a transmitir un poco esas características psicoemocionales, ¿verdad? Que de alguna manera van a formar parte de esta personalidad de un niño y es cuando nosotros vemos, porque esto no es ahora, ¿no? Es cuando nosotros vemos un niño con una conducta disruptiva, una conducta inclusive agresiva, una conducta desafiante que tiene más que ver con un modelo de familia o con una madre que también puede tener una genética depresiva y de alguna manera se lo va transmitiendo. Entonces, es cuestión, y yo siempre lo digo, igual como estamos hablando ahora del COVID, es cuestión de determinar si esto que está presentando mi niño, si esto que está presentando mi adolescente, no es una enfermedad o es una condición de base o es una conducta de base que ya tiene el niño y que lamentablemente hoy por hoy los padres lo están utilizando como una forma de sentirse preocupados, angustiados por el comportamiento o por el sentir del niño. Y a eso es importante, ¿verdad? Por eso el chequeo del especialista que va a determinar en esa historia clínica si este niño ha sido asmático toda la vida, si este niño ha tenido problemas de piel todo el tiempo. O sea, es sumamente importante para ustedes que nos están oyendo y que están conectándose, que cuando este niño empiece o manifieste ciertas y determinadas patologías, enfermedades, condiciones, situaciones, buscar primero el descarte orgánico y el descarte que tiene que ver con lo básico, con lo que ese niño ha venido creciendo, ¿ok? Y que ahora usted se lo está notando más porque está más tiempo con el niño o con el adolescente, porque ahora el niño manifiesta el malestar de una manera más exagerada, más dramática, porque está más en contacto con los padres, pero resulta que en muchísimos casos, Guillermo, nos hemos encontrado, porque son enfermedades históricas que vienen desde hace mucho tiempo y en este momento es que los padres pueden estarlo viendo, lo pueden estar observando o lo pueden estar exagerando porque hay mayor contacto con el niño. Creo que esa más o menos es el orden de la idea de lo que estamos hablando, Y ¿verdad? fíjate algo interesante. Acuérdate el síndrome de Munchausen, de varón de Munchausen, ¿no? O sea, Entonces, madres, correcto. madres Madres que enfermaban a los niños. ¿no? Y madres que están enfermando a sus hijos. O sea, porque no le pueden ver un Claro. bronquito, una cosa, enseguida está enfermo y te llaman, doctor, esto será COVID, esto. O sea, y realmente son cosas elementales, pero entonces es el adulto que maneja la situación del niño y el niño evidentemente entonces enfermas al niño y el niño entonces acepta que está enfermo. Es una situación que tú a veces le dices, señora, yo no voy a ir a su casa a ver a su hijo, ni vamos a perder un dinerito haciendo una consulta online, cuando realmente eso no es nada, espérese un momentico. Pero eso no quiere, hay un hilo muy estrecho ahorita, Tibisay, entre lo que es COVID y lo que es manifestaciones psicosomáticas o otros cuadros de tipo orgánico, un resfriado común, que te voy a decir algo interesante que hemos determinado nosotros los expertos en esto. Desde que hay lo que es el deber ser, las tres cuestiones, separamiento, distanciamiento social, desde que hay el tapaboca y desde que hay el lavado de manos, hay muchos catarros que ya no suceden, muchos virus que ya no se pegan. Y tú ves que antes de acudir a un colegio, un preescolar, era el intercambio, como yo decía, el intercambio de moco.
Ahorita no hay intercambio de vacunas, por ende casi no se enferman los muchachitos. Lo que se enferman o es de COVID o se enferman de una transgresión dietética, comieron algo malo, que es otra de las cosas lamentables. Acuérdate que no hay buena salida en una panadería, por ejemplo, un cachito, etcétera, te lo comes viejo y al rato te llama la mamá, doctor, estamos todos con diarrea porque nos comimos una pizza en tal sitio, porque tú empiezas a interrogar y realmente no es COVID, es una transgresión dietética. Entonces, hay muchas cuestiones que han desaparecido gracias a este distanciamiento y a las medidas de protección contra COVID, pero lamentablemente hay otros tipos de patologías que, bueno, que están ocurriendo y sobre todo siempre consultar, porque ahorita con la moda de los kits, y lo digo todo el tiempo y aprovecho tu espacio, esos kits anti-COVID, si fueran tan excelentes como lo manifiestan tanto en los transportes estos autobuses de algunas gobernaciones, alcaldías, como las farmacias inclusive, que hasta cambian de precio, donde el kit tiene ivermectina, citromicina, vitamina D, cloroquina, bueno, ¿qué no le meten, no? Entonces, si eso fuera tan bueno, la gente no se enfermara de COVID. Entonces la gente empieza, y quiero aclararlo aquí, la gente empieza a tomar el tratamiento cuando tiene cualquier cuadro febril y ni Dios lo quiera, es COVID. A los 10 días, cuando ve que no hay ningún tipo de mejoría, porque la primera semana, este es un virus muy caprichoso, este es un virus que se las trae, ¿no? La primera semana te da unos síntomas muy leves, fiebre, malestar general, en los niñitos se ve inclusive erupciones, se ve un poquito de palpitaciones en algunos pacienticos, pero la segunda semana, cuando dejó de tomar el tratamiento profiláctico o el inadecuado tratamiento que le indicaron, porque hay muchos empíricos ahorita por las redes de Instagram que hacen tratamiento para todos, de la parte psicológica, psicoterapéutica, pediátrica, o sea, todo el mundo sabe de COVID, ¿no? Entonces la gente empieza, y tú has visto la cantidad de información, las noticias estas de médicos hablando, ¿no? Que eso es un virus que se autolimita, que si usted toma ivermectina, que... Entonces la gente empieza a mandarle a uno todas esas cuestiones para ver qué opina. Le digo, esos son puros brebajes, señora. O sea, eso no le presta atención a eso, pero fulanito se curó con esto y hay que tener mucho cuidado y por eso insistimos los científicos. Deben acudir a las redes sociales del CDC de Atlanta, la OPS, la OMS, las sociedades científicas, y ahí tú vas a ver una información veraz. No acudir al video que te llamaron de un médico ecuatoriano que hizo una cosa, o a una persona que se hace pasar de psicólogo, coach, terapeuta, y entonces empiezan a entorpecer la evolución del cuadro clínico, ya sea de carácter emocional, psicosomático u orgánico. Entonces, sí creo que esto que haces tú los lunes, como hago yo todos los días, debe dejar esos mensajes que por favor evitar la automedicación, evitar estos kits, evitar la información excesiva, pero tampoco abandonar la realidad. Porque mucha gente, y eso quiero preguntártelo a ti, Tibisay, mucha gente cuando tú mandas una información seria a la asociación de vecinos, a los chats que tú consideras que hay gente consciente, dice, no nos queremos intoxicar de información, váyase a variedades de la urbanización. Esto no es una variedad de la urbanización, esto es una realidad. Deberíamos cada uno hacer un censo en nuestros edificios de cuántos pacientes tenemos con COVID y nos asombraría la cantidad de vecinos que tienen COVID. Pero la gente quiere oír y te empiezan a hablar de la toxicidad, que usted es paranoico, inclusive colegas que tienen un comportamiento inadecuado, no se ponen tapabocas, van a las piscinas, van a las canchas. Entonces, ¿cómo lograr entender que tú no estás haciendo toxicidad porque viene de buena fuente? Que a veces todas esas cosas que mandan y hay que inclusive borrar y borrar porque realmente la capacidad de nuestros celulares es baja. Entonces, hay que hacer entender que busquen la información adecuada, déjense de inventar con brebajes, porque no hay brebajes para el COVID. El COVID es una cosa seria y nosotros en Venezuela, que es lo que está haciendo la gran parte del mundo que está vacunando, nosotros nos falta mucho para poder seguir con la enfermedad, pero bajo una protección o vacunal sin quitar la protección, que es importante. O sea, el hecho de que haya poca gente que se haya vacunado no quiere decir que no quiten las medidas de seguridad ellos mismos, porque eso fue lo que pasó en Chile. La gente se relajó en Chile, se puso la primera vacuna y bueno, el aviso de casos, porque con la primera vacuna nadie, y a la gente que nos está escuchando y que ha podido tener la vacunación, gracias a Dios, ya sea China o rusa, porque la mejor vacuna es la que te puedan colocar. O sea, eso estaba claro. Si usted tiene la oportunidad de vacunarse, vacúnese.
O sea, porque usted no está en Venezuela en la opción de escoger la vacuna. Usted está en Venezuela Claro, en ligar que le puedan vacunar. claro, Entonces, es muy importante entender que la enfermedad existe y hacerle caso a los especialistas. sí. Aquí, ¿me oyes, Guillermo? Perfecto, perfecto. Disculpa que me extienda a veces, Esperemos que... ¿Me oyes? pero te oigo perfecto, te oigo perfecto. No te preocupes. Hay dos cosas importantes, ¿no? Por aquí nos están haciendo una pregunta. ¿Qué se espera a futuro a partir del impacto psicológico después de un año de aislamiento en casa en los niños entre 5 y 10 años? Esto lo está haciendo una gran colega que está en este momento en Canadá, Reconexión Vital. Me encantaría responder eso porque realmente hay un impacto, indiscutiblemente hay un impacto psicológico después de que los niños han estado un año aislados, que han estado en confinamiento. Pero ella específicamente, y como tú estás dentro de ese ámbito de niños, niños entre 5 y 10 años, ¿qué se puede esperar desde el punto de vista psicológico a la parte psicosomática o de enfermedades que pudiesen surgir en estos niños que han estado en confinamiento? Bueno, yo diría en principio, vamos a hablar de la parte del desarrollo cognitivo, ¿no? Evidentemente, cuando yo hablaba el otro día, inclusive de cuestiones que tienen mucho que ver con tu área y con el área de los terapeutas como tal. O sea, tú le preguntas ahorita a un joven adolescente, ¿qué quieres estudiar? No hay ningún tipo de cuestión vocacional en este momento. O sea, la gente está paralizada. O sea, evidentemente tú no le puedes pedir a un adolescente, ¿qué quieres estudiar? Cuando ha estudiado un año vía online y no tiene ninguna perspectiva, y estamos en un país muy pobre, realmente donde la gente mantenerse confinada es complicado, ¿no? Donde comen una vez al día mucha gente, donde toda esa situación está ocurriendo. La otra cosa que vas a tener son personas realmente que van a estar escépticas a todo y vamos a tener manifestaciones de toda índole, manifestaciones clínicas de tipo respiratoria, manifestaciones clínicas de tipo de obesidad, porque el paciente que se va a quedar en su casa todo el tiempo se va a enfermar y es lo que llamamos nosotros los pediatras el famoso fitness inmunológico, ¿no? Si tú no te alimentas de forma adecuada y entonces cada ratito como no tienes nada que hacer, el niño lo que va a la cocina a comer una chuchería, a comerse un dulce, a comer, vamos a tener obesidad, vamos a tener niños obesos, vamos a tener niños que hacen poco ejercicio y por ende vamos a tener enfermedades relacionadas con ello, que va a ser diabéticos, porque el debut de la diabetes es en juventud, en niños. Y vamos a tener diabéticos, vamos a tener hipotiroideo, vamos a tener enfermedades de manifestaciones endocrinológicas. Y eso se está viendo. O sea, estamos viendo un sedentarismo tan grande en la juventud, en los adolescentes, que real, y en los preescolares y escolares, voy a mencionar 5 a 10 años. Después habla otra paciente mía, Alainet, de los niños de 12 años. Todos esos jovencitos que están todo el día con un aparatico, que van a la nevera, pican comida, vuelven a seguir en lo mismo, evidentemente no tienen un buen fitness inmunológico, o sea, no se están alimentando con, como dice uno, con los 3 elementos primordiales, carbohidratos, proteínas y grasa, sino que se están alimentando de puros carbohidratos, lo que hace que incremente la cantidad de lípidos para obtener energía y la obtengan de los azúcares, pues. Entonces, evidentemente, una de las Es que cosas... fíjate, Ajá, te oigo, te escucho. es que fíjate, Guillermo, una de las cosas que yo he manifestado también en estos live, en cantidades de oportunidades, ¿no? Es que se mantenga la organización familiar, que se mantenga la disciplina familiar, las normativas familiares, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso que tú acabas de decir, eso sí va a ser realmente una consecuencia no del COVID como tal, sino de la falta del manejo disciplinario, normativo, el equilibrio entre la autoridad y el afecto que debemos mantener con nuestros hijos cuando le estamos permitiendo como que sintiéramos un sentimiento de culpa por el COVID y lo estamos manifestando, manejando con nuestros hijos, dejándolos comer cantidades de veces al día, haciéndole regalos de dulces, de cosas que a ellos les gusta, como que si sintiéramos una culpa porque los pobres están dentro de la casa y pareciera que somos nosotros los culpables de que ellos estén dentro de la casa. Y el niño demandante y el adolescente demandante
utiliza eso para que papá y mamá entonces lo complazcan en toda aquella cantidad de barbaries que van a ir en contra de su organismo, y ahí sí vamos a tener los pacientes orgánicos, pero no por el COVID, sino porque lamentablemente no se ha podido, no se ha sabido manejar ese equilibrio con los niños dentro de la casa, porque bueno, indiscutiblemente esto es atípico a nuestra forma de vivir, pero tenemos que aprender. Si hay algo importante en esta situación lamentable que estamos viviendo, es la reestructuración de aprender a vivir. Y esta reestructuración de aprender a vivir implica todo lo que yo en mi dinámica familiar, como mamá, como abuela, como tía, como vecina, como amiga, debo cambiar, porque ya no podemos seguir con las rutinas de antes, y esto nos está permitiendo la resiliencia, la modificación, la reestructuración, y esto debe empezar por el hogar, porque ahora sí se van a desarrollar niños, ¿ok? Primero con grandes problemas cognitivos, porque lo que están es todo el tiempo en una tablet, en un teléfono celular, porque le estamos dando como regalo por culpa del COVID el mejor celular, donde el niño aparta las tareas, aparta su propio ejercicio, porque aún en un espacio de 10 metros cuadrados, de 20 metros cuadrados, ese niño, ese adolescente puede ejercitarse, puede hacer flexiones, puede hacer una cantidad de cosas, ¿ok? Sin necesidad de tener que estar en la calle arriesgando la vida de él y también la vida de las personas que viven con él. Entonces, es muy importante, Guillermo, que esta invitación que yo te estoy haciendo, quizás también es para que nos proyectemos en esos niños, esas niñas, esos adolescentes del futuro, dadas las circunstancias de hoy, que no es el COVID el que los está enfermando, que no es el COVID el que les está generando enfermedades psicosomáticas, es la dinámica de alguna manera familiar. Por aquí tenemos mucha gente saludándolo, yo trato de saludarlo en lo que pueda. Hola Antonella, por allí tuve también de Chile. Bueno, bienvenidos todos en esta conexión. Pero me encantaría de que tú hablaras de qué, aunque a mí no, yo no soy de las que, como se dice, futuristas del desastre, pero es importante que estos padres que nos estén oyendo sepan que de no hacer cambios, modificaciones conscientes de lo que estamos haciendo con nuestros niños, niñas y adolescentes, sí vamos a tener en el futuro enfermos, niños enfermos, niñas enfermas y adolescentes también enfermos, no solamente desde el punto de vista psicológico, sino también orgánico. Sí, fíjate. Y me encantaría... Voy a hablar de otros temas relacionados con COVID, ¿no? A la Ineta es paciente mía. Mira, interesante también, este confinamiento ha llevado lo que hablábamos antes, a todos estos objetos electrónicos, a estos influencers, que los muchachitos, nadie sabe lo que están viendo tus hijos, ¿no? Evidentemente los influencers, la tasa que hablaba con un abogado venezolano que vive en México, que trabaja en pedofilia, me dice, es impresionante la cantidad de pedófilos que abordan las redes sociales, porque el muchacho lo deja solo, y al muchacho dejarlo solo, se encuentra, como han hecho inclusive hasta unas cuestiones españolas donde todos se ponen máscaras y de repente el más anciano, el más malo, o sea, pero es un maestro, un profesor que realmente están haciendo pruebas terapéuticas, entonces es el que le hablaba como ellos querían escuchar, ¿no? Entonces, eso por un lado, el riesgo con quién se deja influenciar tu hijo. Y en esos influencers hay gente que no le pareja a los estudios, tipo tradición, familia y propiedad, en aquella época, ¿sabes? Recuerda que se paraban en los semáforos, gente que hace inclusive el odio a los padres, etcétera, porque bueno, son muchachos confinados que están viendo influencers. Por otro lado, se ve muchos casos ahorita de cuadros de cefalea, dolores de cabeza, creados por estos aparaticos. Y los niñitos propensos a cuadros convulsivos, que realmente tengan algo eléctrico en algún momento, pueden llegar a convulsionar porque comen, están con los soniditos, o sea, tienes todos los sentidos metidos dentro de la computadora, dentro del teléfono, y evidentemente en un momento dado puede disparar una convulsión, y lo hemos visto en muchos casos. Aquella época, muchos de los que nos están escuchando a lo mejor no recordarán,
pero cantidad de veces yo vi, antes de que los chinos suspendieran el Atari y todos esos juegos que había en esa oportunidad, niñitos convulsionando en la hora de almuerzo cuando salían de los colegios, cuando era normal, cuando éramos en otra época, y los niñitos se iban a unos salones de maquinistas y bromas, con otro tipo de Pac-Man, el juego, etcétera, y llegaban convulsionando porque tenían la parte eléctrica neurológica, que a los que no nos entiendan, es como la parte eléctrica del corazón. Tú puedes tener un electro perfectamente normal y por ahí nos acompaña la doctora neuropediatra. O sea, tú puedes tener un electro perfecto en un paciente neurológicamente con trastornos neurológicos, pero al día siguiente va a estar alterado. Entonces te puede desencadenar cuadros convulsivos. Y eso es una alerta a los padres para que vigilen, para que normaticen un horario de actividad con el teléfono celular o por lo menos evalúen y hagan los controles parenterales en los teléfonos, en las computadoras, para que no puedan acceder a todo tipo de influencias, ¿no? Eso es otra de las cuestiones. Entonces, sí. Guillermo, estamos desarrollando lamentablemente niños hipertensos. Yo me quedaba impresionada cuando a mí me decían que un niño era hipertenso, porque siempre consideré que la hipertensión era un mal de nosotros, pues de los que estábamos con más edad. Pero es que hoy en día, y ahora más con esta situación de confinamiento, estamos hablando de niños hipertensos. Y esa razón que tú estás allí señalando, me parece a mí un elemento disparador. Un niño que termina de comer y entonces se encaja todos aquellos aparatos, ¿verdad? De emociones muy fuertes, ¿ok? En un proceso digestivo. Y empiezan entonces a surgir en estos niños, el niño que está comiendo no sabe lo que está comiendo, entonces come de más o come de menos, y esto de alguna manera le está afectando el organismo. Entonces, las enfermedades no son producto, las psicosomáticas o las enfermedades orgánicas con el COVID por el COVID, sino por la situación como se está manejando el COVID con estos niños, con estas niñas y con estos adolescentes. Y dijiste algo muy interesante, la pedofilia ha aumentado de una manera considerable, porque tenemos niños con unos equipos mucho mejor que los de los adultos, donde estos enfermos que tenemos detrás de la pantalla están aprovechándose de esta situación. El abuso sexual se está incrementando. Entonces tenemos niños deprimidos, sí, niños deprimidos porque tenemos un bandido detrás de la pantalla, generándole miedos, generándole incentivos desconocidos para ellos, que hacen que este niño, esta niña y este adolescente se encuentren en un mundo totalmente desconocido para ellos. Entonces, eso es lo que tenemos que tenerle más miedo, porque eso sí nos puede enfermar a nuestros muchachos, Guillermo. Mira, fíjate aquí, Leo, si quieres, porque estoy en tu live y yo estoy viendo las preguntas, pero quiero que las veas, ¿no? Porque hay varias preguntitas interesantes. No, yo ya veo aquí las convulsiones, pero la de anterior a esta, la del doctor Frank Leri, no la leí. ¿Tú la pudiste leer? Ya te la voy a leer. Alice Palacio, un poco de número, ¿no? Tienes mucha razón, doctor. Yo soy una adolescente, fíjate, te nos sintoniza una adolescente de 15 años de edad. Tengo anemia drepanocítica, o sea, una hemoglobinopatía con antecedentes de accidente cerebrovascular isquémico. Y yo convulsioné, comí, me acosté con el teléfono a la hora de dormir. Fíjate que lo que yo te estoy comentando es un caso real, o sea, lo que la joven está manifestando. Y es lo que uno está viendo en la consulta. Entonces, cuando tú empiezas a evaluar, hay un disparador de la convulsión. Y realmente el paciente no sufre de COVID, no sufre nada, sino que hay otras patologías que se están desencadenando en este confinamiento, que son estas situaciones. Más allá de lo que estamos conversando, que me parece sumamente interesante. Ella tiene una condición, porque ella tiene un problema con una herradura que se le forma la hemoglobina dentro del glóbulo rojo, y evidentemente hasta tuvo una isquemia cerebral. Entonces, evidentemente ahí hay algo que dispara cualquier elemento de demasiada demanda de órganos y sentidos. Y nuestro amigo Fran Valeri, que está desde Guadalajara, expresidente de la Sociedad de Infectología, con que yo hago todos los miércoles los live. Bienvenido. Excelente infectólogo también. O sea,
De verdad que me alegra mucho toda la gente que se ha conectado. El tema es muy importante, tío. Sí, aquí también tenemos a Conectado Venezuela, que es un grupo con quien yo también participo en muchos eventos. Hemos tenido una audiencia increíble. Pero fíjate, Guillermo, casi ya para terminar, porque también tenemos por aquí pediatras SSS que se unió. Fíjate, hay una línea entre la disciplina que debemos mantener con el niño, ¿ok? Y el bienestar que debemos mantener con el niño y el adolescente, pero también del otro lado con los miedos que podemos transmitir, que tampoco es sano. O sea, no podemos tener a un niño, ni a una niña, ni a un adolescente indiferente a lo que está pasando, pero tampoco podemos tenerlo bajo la presión del miedo. ¿Ok? Hay que mantener una línea entre la responsabilidad que se le debe generar a este niño de su autocuidado y por ende el cuidado de los otros, ¿verdad? Y también generarle a este niño responsabilidades de la continuidad de su vida normal que ha tenido con relación a la escuela, a sus estudios, a su alimentación, porque ahí entra muy importante eso que me pareció excelente que lo haya mencionado. La alimentación en este momento de los niños y los adolescentes está realmente muy fuera de lo sano. Está muy descuidada, está muy descuidada. Se está permitiendo que el niño haga lo que mejor le parece con aquel sentimiento de culpa de que como está encerradito, pobrecito, que coma lo que él quiera, que coma comida chatarra, que los delivery son comida chatarra. Te quité la palabra de la boca. Ahorita con ese delivery viene pizza, viene hamburguesa, viene un poco de cosas y vienen chucherías. Es una de las situaciones para premiar al niño, porque los padres creen que pobre muchachito. Y claro, es que esta es una nueva realidad que vamos a vivir muchos años, es que esto no se va a ir mañana. O sea, tenemos que entender que con ello vamos, a veces la gente me pregunta, doctor, ¿y cuánto tiempo vamos a usar la mascarilla? La mascarilla ahorita es que falta por seguirla usando, hasta que no tengamos el medicamento que trate el COVID, porque tú podrás tener vacunas, podrás tener todas estas herramientas, pero si no hay un medicamento adecuado, tú no vas a acercar este virus. Este virus se va a mantener el tiempo que le dé la gana porque no tienes con qué tratarlo. Una vez que tú tengas con qué tratarlo, tengas a la población vacunada, evidentemente ese virus va a tener que ingeniársela para ver cómo se mete en el cuerpo de nosotros. Pero otra de las cosas importantes también, Isai, aprovechando tu live, es que lamentablemente ese muchachito que baja sin tapaboca, o el adolescente que sale a casa del amigo, trae la enfermedad a la casa y empieza a enfermarse todo el mundo. O sea, entonces creo que hay que generar una disciplina. Y en eso también es importante cuándo usar el tapaboca en la casa si tu adolescente sale. O sea, muchísimas cosas que hay que prevenir en este cuadro del COVID, ¿no? Y entonces aquí alguien pregunta el equilibrio que debe partir de la salud emocional de los padres. Bueno, esa es la materia de Tibisay y a mí me encanta. O sea, la salud mental claro. En la casa, o sea, la higiene mental. Pues. Es que nosotros somos el modelo de nuestros hijos. El modelo de los niños, así no sean nuestros hijos. Porque si tu vecino sale sin tapaboca y te ve ese niño vecino con un tapaboca, ese niño le va a dar hasta pena. Se va a sentir mal y hasta puede hasta reclamarle a su mamá, mamá, ¿por qué los niños de la vecina tienen tapaboca y yo no lo tengo? O sea, todas este tipo de cosas son las que tenemos en este momento que aprovecharla, que sacarle provecho para crear hijos más responsables, para crear hijos más sanos, para que los niños aprendan a reestructurar las situaciones que se les presenten con todas estas cosas que cotidianamente se les están diciendo, pero tienen que empezar por el hogar. Yo siempre he dicho, y acuérdate de mi libro, todo comienza en la familia. ¿Por qué? Porque todo lo que nuestros hijos son han sido en parte el aprendizaje que nosotros le dimos, Guillermo. Eso es la Biblia, como dice. Y antes había un 50% de escuela y un 50% del hogar. Ahora es 100% el hogar, porque no hay escolaridad, escolaridad vía online. Y además, los padres han tomado una actitud de hacerle las tareas a los hijos. O sea, que los muchachitos ahorita no tienen ningún tipo de responsabilidad, porque tú no les generas esa rutina diaria. Entonces le hacen las tareas. O sea, hay mamás que te dicen, doctor, ahorita lo voy a consultar algo, pero le estoy terminando de hacer la tarea. Estamos terminando de hacer la tarea.
porque ese es el término que usan las mamás. Estamos terminando de hacer la tarea. Sí, ahora es en plural. Ahora la tarea es de los padres y los hijos. Exacto, exacto. Imagínate lo que se está generando, muchachos flojos. Bueno, me dan de todo y aparte me hacen la tarea para que yo lo que tengo que hacer es ver televisión, ver influencers, ver un poco de cosas. Y bueno, realmente al final vamos a tener niños lamentablemente con una capacidad de desarrollar ideas, etcétera, muy baja, muy baja. Aquí hay otras cosas, aquí hay varias preguntas, Sí. Leo, no sé si tú las logras ver. Aquí, no sé si te la leo, tú la ves. Sí. Bueno, Guillermo, se nos está acabando el tiempo y se está congelando mucho la imagen. Necesito, por favor, que dejes todos tus contactos, tus redes, esa organización tan interesante que tienes con un grupo de médicos, ¿verdad? Que están allí dispuestos a la orden, igual que tu persona. Me interesa que dejes todas estas redes porque tenemos gente que nos está pidiendo tus redes, una manera de contactarte, por favor. Bueno, mi red principal para Twitter, para Facebook, para Instagram y todo es DR Stern 50, esa es mi red. Y por otro lado, yo les ofrezco ahorita, tengo un equipo multidisciplinario que he creado hace más de 2 años, antes de la pandemia, donde se asiste vía domiciliaria y más en este momento que ahorita el deber ser es quedarte en casa, entonces el médico va a tu casa y en ese grupo de médicos hay de todas las especialidades, tanto pediátricas como de adultos. Tenemos un equipo de enfermería de alto nivel, licenciadas, no auxiliares, licenciadas en enfermería, laboratorio, radiología, ecosonografía, todo que se desplaza a tu casa y tú me conoces, de gente de alto nivel, o sea, no estoy metiendo gente empírica y la gente que sale en Instagram que te ofrece 1000 cosas y realmente no son lo que son, ¿no? Aquí hay gente que rescata mascotas y también saca la sangre y también viene un médico general a verte a la casa. O sea, no, te lo digo, o sea, no voy a decir el título del nombre, Sí, pero sí. se anuncia muchísimo. Entonces, eso rescata mascotas, toman muestras, lo mandan a un laboratorio en una moto Vespa, una bicicleta, y realmente lo que estás haciendo es un desastre. Entonces, aquí hay gente responsable. Sí. Y como siempre digo, Tizay, que si usted, yo le recomiendo un médico, o si usted quiere verse con el doctor Stern o con la doctora Tizay, usted busque en Google y google a esa persona y vea la trayectoria y vea que está en las sociedades científicas para que usted esté tranquilo que está con una persona responsable. Siempre lo digo. Claro, claro, y de la misma manera contigo, de la misma manera. Bueno, Guillermo, llegamos a nuestra hora antes que nos corte Instagram. De verdad, un gratísimo placer haber conversado contigo y me encantaría que todas las personas pudieran haber anotado tus contactos. De todas maneras, cualquier cosa me pueden escribir para yo darles el contacto del doctor Guillermo Ester. Gracias, Guillermo, por estar esta noche dándonos tantas buenas informaciones y me encantaría que cualquier momento volviésemos a contactar. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta la próxima. Con todo el gusto y cariño que te tengo a ti y a tu familia, que imagínate, de toda la vida. Muchísimas gracias a ti, Tizay. De toda la vida. Gracias. Ok. Nos vemos, Guillermo. Chao, chao.